¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más a Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a Alberto García Chaparro, campeón mundial del mundo en oratoria en español. ¿Correcto, Alberto? Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nada, ya sabes que es un gustazo para mí que al final me deis la oportunidad, sobre todo. Encima esto es meritazo. O sea, bueno, no sé cuántas veces te lo han dicho ya, porque encima ha salido en la COPE. He visto también Diario Sur, El Español. Bueno, creo que Toñi Moreno en Canal Sur puede ser también, También. un poco random. Sí. Incluso también vi Albert Rivera, creo que fue el LinkedIn con las redes, ¿no? Sí, ha sido bastante difundido y bueno, al final eso es lo bueno, ¿no? Poder no solo tener el éxito, sino sacarle provecho mediático, sí. Joder, pues a ver, yo creo que este podcast, vamos, va a ser muy interesante todo lo que nos puedes mostrar. Creo que hoy incluso voy a ser yo el que me voy a sentir que hable peor que tú. Pero bueno, vamos a ver. Te he explicado un poco antes de empezar el podcast. Al final lo suelo dividir en tres partes. Primero voy a repasar un poco por encima tu trayectoria. Aunque bueno, esto no lo saben muchos, pero tú realmente aún estás estudiando, realmente. Sí. Entonces, vamos a ir por tu breve trayectoria actual primero. Luego vamos a pasar a esta parte que te decía antes, profesional. Y por último, una última parte que es personal, ¿ok? Perfecto. Entonces, antes de nada, lo estaba comentando. Bueno, realmente estás estudiando ahora mismo, ¿no? Estás estudiando, si no me recuerdo, y tengo por aquí apuntado, Derecho y Relaciones Internacionales. Exacto, sí, estoy en el último año de carrera de Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE, en comillas. ¿Y cómo es esto, tío? O sea, estamos hablando de que estás estudiando y estás al mismo tiempo de formador, ganando el debate mundial. ¿Cómo puedes llevar toda la vez, macho? Pues por suerte el universo del debate de la oratoria es algo que se puede profesionalizar, es decir, hay mucha demanda y poca oferta, es decir, hay poca gente que sepa realmente de este mundo. Es un mercado que está en expansión absoluta y yo tuve la inmensa suerte de que desde primero de carrera, ya cuando entré en la universidad, yo ya llevaba debatiendo 4 años y empecé a profesionalizarlo y a compaginar los estudios con esta carrera como formador y como asesor. Cuando hablas del debate, lo has mencionado como mercado ahora mismo. A mí me sorprende porque al final yo digo debate, ¿vale? A mí se me ocurre debate en lo que es el entorno político, entorno quizás asesoría, pero realmente, ¿cómo crees tú que se está expandiendo el sector como tal? ¿En qué áreas? Yo creo que lo bueno de este, digamos, sector del debate es que va muchísimo más allá de ser un sector o un negocio. Aquí el objetivo es algo académico, algo formativo, algo de creación de una actividad que verdaderamente sea útil para la ciudadanía. Ese es el punto de partida. Evidentemente, pues tú puedes desarrollar una carrera profesional en ese ámbito, tener tu negocio, tener tu empresa y dar clase en muchos sitios y evidentemente está pagado. Pero la prioridad en esto no es económica y la inmensa mayoría de la gente que se dedica a temas del debate o que participa en torneos de debate no es que no ganen dinero, sino que les cuesta muchísimo dinero. Sí, no, totalmente. Bueno, de hecho, aparte de estudiar, estás ahora de formador también. O sea, aparte de competir como tal, tú eres formador de debate, ¿correcto? Sí. Yo llevo formando a muchos colegios, también he dado clases en universidades, en escuelas de negocio, escuelas de hostelería. Al final, donde me llamen, donde confíen en mí. Sí, justo, estaba viendo por aquí, de nuevo, repasando tu trayectoria. Aparte de estudiar, estás de profesor. Bueno, estuviste profesor en el SEC, creo que se llama, si no mal recuerdo. Y ahora estás actualmente tanto en la Liga de Debate como tal, de la Universidad Camilo José Cela, si no me recuerdo, y de formador de oratoria y debate, no sé si aquí es en comillas o es en otro lado. Pues es que doy clases en muchos sitios. Ah, es en muchos He dado sitios. clases en muchos sitios, muchos colegios. Algunos en un régimen semanal, es decir, todas las semanas voy allí y doy clase. Otros esporádicamente, cuando me llaman. O a personas con un régimen más o menos habitual. Pero he dado clase en más de 10 comunidades autónomas, más de 40 colegios. Y unos de ellos solamente una vez y otras que voy todas las semanas. Justo te he preguntado antes, digo, claro, yo debate, cuando pienso en debate pensaba en política. Claro, lo único que tienes aquí, aparte de como tal el mundo del debate y director o profesor de oratoria, es el tema de asesor en comunicación política en el Senado. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, una experiencia intensa pero bonita. Aprendí mucho. Hombre, yo que con 21 años pudiera tener la oportunidad de estar en las Cortes Generales como asesor de un grupo parlamentario y dedicarme a la comunicación política, pues evidentemente es un sueño. Incluso antes de haber acabado la carrera, poder tener una experiencia laboral ahí es un sueño. Algo que sin duda volveré dentro de un tiempo. Con ganas, ¿eh? A mí me extraña, claro, comentas asesor. Asesor significa, tú estás ayudando a uno de los parlamentarios, a un senador en este caso,
a escribir discursos. ¿En qué consiste exactamente el puesto como tal? La asesoría se entiende en sentido amplio. Tu trabajo puede ir desde una asesoría jurídica, que no era mi caso. En mi caso era una asesoría en comunicación política. Dentro de la comunicación política puede estar la redacción de discursos, puede estar la preparación del tono, la preparación del ritmo, la preparación de los silencios, la preparación de la ejecución del discurso. Puede ser muchas cosas. En mi caso pues era eso, ¿no? Enseñar a las personas que yo tenía asignadas o la persona que yo tenía asignada a comunicar mejor. No sabía que los parlamentarios, los senadores llegaban a ese nivel, vamos. De estar con asesores a con comunicación, vamos. Sí, lo hay, aunque depende del nivel, ¿no? Depende del nivel. Evidentemente no todos los senadores lo tienen, pero sí que los cargos de dirección o los más importantes, pues sí que necesitan esa formación en comunicación política, que al final es esencial para el trabajo que realizan. Pues vamos a entrar ahora sí en el mundo del debate, ya en lo que es la parte del sector, la parte profesional. Sí que bebe agua si quieres. Ya entrando de nuevo, como decía Alberto, en el mundo del debate, quería preguntarte primero, claro, no sé ya cómo prepararías tú, tanto como asesor como profesor de debate, ¿cómo definirías tú o qué tipo de técnicas, así generales, para los que no hemos hecho nunca debate, dirías que son las principales o que se tienen en cuenta a la hora de prepararse en un debate? Primero de todo, trabajar con gente que te caiga bien. Al final, debate no es una actividad individual, es un trabajo en equipo y yo he tenido experiencias de todo tipo. Pues he tenido experiencias desde tener que compartir equipo con gente con la que no me llevo bien a hacerlo con mis mejores amigos y personas con las que me voy de viaje después de que termine el torneo, ¿no? Entonces, lo primero es una habilidad clara de saber trabajar en equipo. Y luego, respecto a la preparación, pues es mucho tiempo. Aquí hay que ser consciente de que es una inversión de tiempo inmensa, dejar a un lado tus responsabilidades académicas, dejar a un lado tus responsabilidades personales para centrarte en la preparación exhaustiva de un tema al que le vas a dedicar horas y horas y un fin de semana entero poniéndolo en práctica y compitiendo contra gente de toda España. Yo sobreentiendo aquí entonces que a la hora antes de competir como tal en un debate, a ti te pasa lo que es la temática o el debate que se va a tratar y tú ya lo que haces es extender tanto argumentos a favor o en contra, entiendo, ¿no? Exactamente, esto es como el fútbol. Al final tú tienes fútbol sala, fútbol césped, dentro de tal, fútbol 11, fútbol 7, pues en debate tienes distintas modalidades. Hay una modalidad de Parlamento Británico. En esa modalidad de Parlamento Británico, cada debate tiene su pregunta distinta y vas a un torneo y a lo mejor debates 7 temas distintos y no tienes una preparación previa y es por parejas. El debate que yo realizo, que es un debate académico, estrictamente académico y formal, se tienen en cuenta los aspectos formales, se tienen en cuenta las evidencias y la pregunta nos la dan aproximadamente con 1 mes o 2 meses de antelación. Y nosotros tenemos que preparar tanto a favor como en contra. Y esa es la verdadera gracia de esto, que no solamente tienes que defender lo que tú piensas. No solo eso, sino que encima, luego, bueno, esto nos pasa a todos también, a la hora de comunicar, como tú decías, el tono, el que no estés nervioso, que tengas la confianza. Bueno, incluso creo que, si no mal recuerdo, la final, que fue en Argentina, tú contarías encima con el tema de jet lag y todo eso, el sueño y tal, seguro que te influiría un montón. Por suerte, la organización nos obligaba a estar mínimo 5 días antes para que eso no sucediera. Aunque en mi caso es verdad que yo tengo la anécdota, que ahora me río, pero en su momento no me hizo gracia, evidentemente que yo pillé un virus 48 horas antes de la final y estuve sin comer 48 horas y vinieron y todo ahí a pincharme en mi habitación unos médicos porque estaba yo al borde del fallecimiento, pero bueno, tuve una rápida recuperación y llegué a la final más delgado, porque claro, llevaba sin comer 2 días, pero precisamente para evitar eso la organización nos citó 5 días antes y estábamos de concentración esa semana entera para que no fuera problemas de jet lag y problemas de pérdida de avión que se podían dar, claro. Ya en el debate en sí, ya no solo en el antes, como comentabas, sino en el equipo, sino ya en el debate en sí, ¿qué dirías tú o qué aspectos dirías tú que son los más importantes a la hora de tener en cuenta al plantarse en un debate? Yo creo que hay 2 cosas que son muy importantes. La primera es ser capaz de simplificar el mensaje. Al final aquí hay que entender que uno se ha tirado mínimo 1 mes preparando una pregunta, que tú tienes muy claro cuáles son tus ideas, tú tienes claro cuáles son tus argumentos, sabes cuáles son tus evidencias, es decir, tú lo tienes todo en tu cabeza. El juez, que es la persona que te está viendo,
no se ha preparado el tema como tú, no tiene por qué saber tanto como tú y no sabe las evidencias que tú tienes. Es decir, tú eres el que tiene la responsabilidad de bajar las cosas a tierra, explicarlas de forma simple, explicarlas de forma tranquila y explicarlas de forma que sea comprensible para un votante informado promedio. Entonces, tu primera responsabilidad es esa, ser capaz de simplificar el mensaje. Y lo segundo, escucha activa. Yo esto es algo que se lo digo mucho a mis alumnos. El principal problema que tienen, y yo también me voy a incluir, estamos tan pendientes a rellenar mi tarjeta, a rellenar mi papel y ver a ver qué es lo que voy a decir en cuanto yo salga después, que no nos paramos a escuchar lo que está diciendo la otra persona. Y al final, para yo identificar el fallo del otro, llámame loco, pero lo tengo que escuchar. Entonces, esa es una de las habilidades que menos se tiene en debate y que más importantes son. Entiendo además, claro, tú puedes jugar con la palabra de lo que te ha dicho el otro para luego reargumentar. Bueno, al final es la clave, ¿no? Claro, tú tienes que coger, depende de nuevo como fútbol, tú tienes distintas posiciones. En debate tienes 4 posiciones distintas que cada una tiene su tarea en el debate. En mi caso, que es ser refutador, segundo refutador, mi tarea en el debate es escuchar lo que dice el otro equipo, tener sus argumentos, identificar cuáles son los errores, las falacias o los huecos lógicos y entrar ahí a atacarlos. Evidentemente, para hacer eso tengo que escuchar. No me vale simplemente con lo que yo me he preparado, porque el error lo sé identificar si escucho. Y esa es la clave. Justo precisamente, hablando de nuevo sobre la final en Argentina, antes comentabas o hacías un poco la analogía con el fútbol. Quería preguntarte, cuando tú te preparas un debate o vas a competir contra alguien, tú ya te estás bicheando a la persona, oye, pues esta persona suele ganar esto, suele tirar de esto, tal. ¿Tienes tu pizarrita personal para saber por dónde tirarle cuando entres? En el caso de los torneos de debate a nivel nacional, en la Liga Española de Debate Universitario, más o menos nos conocemos todos. O casi todos nos conocemos porque somos casi los mismos, o al final los equipos que son competitivos, que van a realmente plantarte cara en un torneo, no son tantos, ¿vale? No son tantos. Entonces, más o menos nos conocemos todos y ya sabemos las debilidades de cada uno. Es verdad que para Argentina pues fue una situación un poco especial, no solamente porque no conocía a varios de los contra los que me iba a enfrentar, sino también por la distancia, el sitio, la forma de hablar no es la misma de un español que de un argentino, que de un peruano, que un boliviano, que un nicaragüense. Tampoco sabía qué persona me iban a juzgar, ¿no? Aquí al final, cuando yo compito a nivel nacional, más o menos sabemos los jueces quiénes son, qué han hecho, qué han estudiado, qué les gusta, qué no les gusta, de dónde vienen, de dónde no vienen. Allí en Argentina era un poco a ciegas. Entonces sí que es verdad que tuve que hacer un esfuerzo extra de, como tú dices, apuntar en la libreta, ¿no? De cosas específicas para uno, cosas específicas para otro. Y yo sí que es verdad que hice un trabajo intenso de adaptación a la persona contra la cual me iba a enfrentar. Hemos hablado de... Bueno, la siguiente pregunta iba por algo que ya has mencionado, que era la capacidad de escuchar. Así que voy a ir a la siguiente, que es el tema de la autoconfianza o la preparación mental. Precisamente está el tema del pánico escénico, que a mí también, por ejemplo, me solía pasar antiguamente mucho, me sigue pasando. ¿Qué recomendarías o tienes algún truco para prepararte ante un escenario, ante el miedo escénico, en este caso? Aquí el primer paso es siempre mucha preparación y esa es una de las claves. Hay que prepararse mucho el tema sobre el que uno va a hablar. Cuanto más sabes de un tema, más experto eres y más maestría tienes en la cuestión sobre la que vas a hablar, hay menos posibilidad de tener un ataque de pánico cuando estamos hablando. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que medir muy bien y pulir pequeños detalles para el momento previo a salir. Por ejemplo, beber agua siempre es útil, el agua siempre tiene que ser fría. Esto tiene una explicación biológica, animal del ser humano que hace que cuando bebemos agua fría estemos más tranquilos. También ejercicios de respiración que se pueden hacer antes de salir, esto es importante. También durante puedes hacer cosas. Tienes que aprender a respirar mientras hablas para evitar hiperventilar. Oye, se pueden dar clases de horas y horas y horas para aprender a respirar mientras hablas para que no hiperventiles. También tienes que ser consciente y hacer un esfuerzo psicológico de entender que nadie se va a morir. O sea, que no te vas a morir. Tienes que aprender a relativizar un poco la situación en la que estás. Y luego también el discurso tiene que estar preparado de tal manera en la que si tú te pierdes o te sucede un escenario de ese tipo, tú puedes rápidamente reengancharte. Y eso no solamente es saber del tema, sino tener la presentación o tener el discurso estructurado de tal forma que si tienes algún problema en ese momento, tú eres capaz de engancharte a la siguiente parte sin que se note exageradamente que te ha pasado. Sí. Totalmente. Otra habilidad que se menciona mucho, ya no solo en negocio y al final en el sector de empresas, tanto aparte de autoconfianza y escucha, es el poder del storytelling o la buena historia. Y bueno, la pregunta que tenía por aquí apuntada era, ¿crees que contar historias
es fundamental en un buen discurso? Totalmente. La verdad que yo creo que no recuerdo un discurso mío sin haber contado una historia. Es más, las dos intervenciones o los dos discursos iniciales que tuve allí en el Mundial, en la semifinal y en la final, yo conté una historia. De verdad que la habilidad de contar bien una historia es mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque consigue que nosotros conectemos con el público. Al final todo el mundo somos curiosos por naturaleza y la gente es cotilla. Entonces cuando contamos una historia la gente siempre quiere saber y saber y saber y saber. Entonces es una forma interesante sobre todo para empezar un discurso. La clave es siempre entrar con algo así. Para que ya la gente esté contigo, captar esa atención y que la gente siempre tenga ganas de saber qué es lo que vas a decir después. Entonces probablemente me parece de las cosas más importantes de hacer en un discurso y ser capaz de contar las historias bien, que también se pueden hacer clases infinitas de cómo contar bien una historia. Te iba a preguntarte, digo, ¿no habrá un esquema fijo típico que decían cuando éramos pequeños de desarrollo, nudo, desenlace, ese tipo de cosas? No, totalmente random, ¿no? Realmente todos siguen mucho esa estructura, o sea, que la mayoría de los discursos tienen de esas tres partes, una parte introductoria, una parte, digamos, de desarrollo y una parte de conclusión. Esa estructura que nos decían en los textos argumentativos en lengua para selectividad, cuando éramos pequeños, todo eso se sigue manteniendo también en oratoria. Lo que pasa es que es verdad que se añaden puntos, ¿no? No es lo mismo la introducción que haría alguien en cuarto de la ESO para un texto argumentativo que la introducción que puedo hacer yo para un discurso, ¿no? A mí la introducción me gusta, pues eso, siempre intentar conectar con el público, no entrar directamente con la idea, no presentarme yo, sino presentar el mensaje que quiero transmitir y hacerlo de una forma que intente captar la atención del público a través de un exordio, ¿no? Que es esta forma que tenemos de captar la atención del público, ya sea sacando una fotografía, sacando un elemento, contando una historia que también puede ser un exordio. Entonces tenemos esa forma. Entonces la estructura es la misma, pero bueno, la vamos perfeccionando de esta forma. Y ahora ya sí, última pregunta de cara al tema de habilidades del mundo del debate. ¿Qué recomendarías precisamente al oyente, al particular, al ciudadano o incluso al debatiente, no sé si se llama así al final? Sí. ¿Qué ejercicios recomendarías o qué tipo de habilidades pueden practicar y cómo pueden hacerlo? Lo que más recomendaría, yo te lo voy a resumir todo en una cosa, y es que lo primordial, y es la repetición. Practicar, practicar, practicar y practicar. Totalmente. No hay más. Lo dije el otro día en la COPE. No se puede aprender a hablar en público sin hablar en público. Igual que no se puede aprender a tirar bien penaltis sin tirar 1.000.000 de penaltis. Esto es así. Entonces, si uno quiere hablar bien en público, tiene que ponerse en situaciones de tensión, tiene que ponerse en situaciones que se escapen de lo ordinario. Entonces, uno no puede pretender ser un comunicador excelente sin haber comunicado nunca a un público, sin haberse enfrentado a un escenario con 300 personas, sin haberse enfrentado a un escenario con otro equipo con el que está compitiendo y unos jueces que te están evaluando cada palabra que dices. Hay que ponerse en situaciones de tensión controladas y ser capaces de salir de esa situación de cierto nerviosismo para verdaderamente entender o marcar una diferencia tuya personal entre cómo hablaba antes y cómo hablo ahora. De ahí mucho el tema de los ejercicios que ponían en el colegio de, oye, tienes que hacer un PowerPoint, una presentación, me da igual que te dé miedo o no. Claro, te lo tienes que comer. Lo bueno de poner todo este tipo de cosas, de hacer presentaciones, de enfocarnos en las habilidades blandas, ¿no? En trabajo en equipo, en comunicar, desde pequeños, desde que estamos en primaria hasta que acabamos nuestra carrera académica en la universidad, lo bueno o lo útil de poder ponerlo desde muy pequeños es que al final lo hacemos como algo natural, algo de repetición. Nosotros aprendemos a sumar, a leer, a multiplicar, haciendo mucho de eso. Pues hablando en público sucede igual. Igual que hay gente que tiene más facilidad para aprender a hablar en público, hay gente que lo tiene más complicado. Gente que pilla antes las matemáticas y el que no lo pilla es a base de repetir. Pues aquí es igual, funciona igual. Y tenemos que entender que es una habilidad tan importante como para darle ese espacio en nuestro currículum educativo. Ahora sí, también, fuera de lo que es el mundo competitivo, el mundo del debate, ¿cómo dirías que impactaría el mundo del debate en tu vida personal? A mí ya, es que claro, en mi caso no es que solamente haya impactado como una bala, ¿no? En el brazo, en mi caso ha sido un meteorito gigante que me ha cambiado totalmente. En mi caso ha impactado de forma de forma personal, en general me he hecho una persona distinta. Me he convertido en una persona mucho más segura y me ha convertido en una persona también más sociable y también me ha convertido en una persona
que ha sido muchas veces campeón y muchas veces derrotado. Y eso te cambia personalmente de arriba abajo. Y también, evidentemente, con un impacto profesional absoluto, como ya hemos tratado. Hemos hablado del mundo del debate de competición, hemos hablado en tu vida personal, pero ahora enfocándonos en tu futuro. ¿Hacia dónde te gustaría a ti llevar tu carrera y todo lo que has aprendido y llevas en la mochila? Yo siempre respondo lo mismo cuando me hacen esta pregunta, ¿no? Y yo siempre lo he tenido claro. Al final a mí me gusta el servicio público. A mí me gusta el servicio público entendido de una forma amplia. O sea, uno hace servicio público desde la abogacía, uno hace servicio público desde la medicina, uno hace servicio público desde la docencia, desde la política. En mi caso, a mí me apasiona la docencia, es a lo que me llevo dedicando desde que entré en la universidad. Me encanta el mundo de la universidad, me encanta tener alumnos a los cuales poder influir positivamente en ellos. Para mí eso es servir al público de una forma sana y completa. Y por supuesto también me gusta el mundo de la política porque verdaderamente es de donde uno tiene capacidad de agencia para poder cambiar las cosas, pero en general me gusta servir al público y ayudar lo máximo posible a la sociedad, esté desde donde esté. ¿Cómo crees precisamente que va a cambiar todo de cara a un futuro? ¿Crees que, por ejemplo, la IA va a influir en el mundo del debate? Claro, con un hermano que se dedica a la IA, lo mismo alguien dice que no. Es que esto al final, la IA no es que vaya a cambiar el mundo, es que ya lo ha cambiado. Ya lo ha cambiado. Es que nosotros para preparar debates también utilizamos la inteligencia artificial. Yo he ganado torneos de debate cuyos argumentos, la idea básica me la ha dado la inteligencia artificial. La gran diferencia está en saber utilizarla. No solamente que yo pregunto, oye, dame un argumento para esta pregunta, y ya justo me lo da. Bien, oye, me ha ahorrado un proceso de pensamiento primario, ya me lo ha dado. Pero luego soy yo el que tiene que hacer el trabajo de transformar el mensaje, adaptarlo a quien me está escuchando, meterle las evidencias que quiero, saber por dónde lo quiero enfocar. Eso es lo que ahí el ser humano gana totalmente. Entonces la inteligencia artificial a mí me sirve como complemento y a eso es hacia lo que tenemos que ir. Evidentemente ya no es que nadie puede decir que no vaya a cambiar la vida, si es que ya nos la ha cambiado. Ahora yo soy incapaz de decirte dónde estaremos dentro de 5 años. Lo mismo dentro de 5 años debato yo con la inteligencia artificial y me gana. Pues Alberto, vamos a pasar ahora a la parte personal, si te parece. Y quería empezar esta parte preguntándote por lo mejor y lo peor. Y es, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor del mundo del debate y de la oratoria? Para mí lo mejor, ya sé que esto va a quedar como muy buscando el family friendly, pero es que es verdad, ¿no? Para mí lo mejor es haber conocido gente excelente, ¿no? Y te lo voy a desarrollar un poco. Normalmente la gente que está en el mundo del debate, la gente que está sumergida en el mundo de la oratoria, nosotros siempre decimos que al final tiene un punto más. Un punto más porque no es solamente que yo estoy en mi época universitaria estudiando, no, sino que un punto más y que comparto aficiones con esa persona, evidentemente, ¿no? Entonces, para mí, la gente que he conocido en el mundo del debate son gente que tiene una curiosidad extra, que tiene una capacidad extra de comunicar, que al final es mi pasión, y al final pues me he rodeado de gente que tiene esas características muy similares a mí y he conocido pues casi hermanos que ya tengo y que los tendré para toda la vida. Entonces, sin duda, creo que eso ha sido lo mejor, muy por encima de los títulos que no tendría si no fuera por ellos. Entonces, evidentemente, el primer punto son ellos. Y lo segundo es aprender a gestionar el fracaso. Eso es probablemente lo peor. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, al final aquí uno gana una vez o ganas 2 veces cuando has perdido 20, ¿eh? Normalmente la gente pierde más de lo que gana en general en la vida, y en debate, por supuesto, uno pierde más veces de las que gana, y aprender a gestionar también el no entender por qué uno ha perdido. Esto no es una partida de ajedrez en el que está claro quién gana, está claro, ¿no? Si yo te cómoda, está claro quién ha ganado. Pero en debate no, es una actividad subjetiva. Yo puedo valorar una cosa de una forma y el otro juez valorarlo de una forma distinta. Entonces, aprender a gestionar que me han dado un debate por perdido sin entender realmente por qué, y tampoco poder quejarte mucho porque la decisión es irrevocable. Así que eso es lo que uno aprende y es lo peor, es aprender a gestionar el fracaso, porque hay mucho. Impotencia pura, entiendo, claro. Claro, impotencia absoluta. Uno puede pedir explicaciones. Yo siempre digo lo mismo. Oye, que yo también hago de juez, ¿eh? No puedes pedir explicaciones al juez de un... Puedes, pero no se va a modificar la decisión. La decisión es inamovible. Yo soy juez en numerosas competiciones de debate. Habré juzgado más de 500 debates de mi vida. Oye, a mí se me han quejado.
Igual que yo me he quejado cuando he perdido a veces. Pero yo siempre digo lo mismo, a mí no me importa que tú te quejes. Es más, quiero que preguntes. Quiero que me digas, oye, ¿por qué he perdido? Tú no me vas a convencer, eso está claro, de que cambie mi decisión. No se puede, de hecho, no me vas a convencer. Pero yo voy a ser siempre capaz de explicarte por qué has perdido. Tú puedes estar o no de acuerdo. Mi aspiración es simplemente explicártelo, no convencerte. A mí no me van a convencer si pienso que he ganado, no me van a convencer. Ahora quiero que me lo expliquen. Y eso es tu responsabilidad como juez. Al final, si no, no habría aprendizaje, entiendo, claro. Claro, ¿no? totalmente. En línea con esto, has hablado de que al final te has comido un montón de fracasos 100%, pero cuéntanos, ¿tienes alguno en concreto que tú recuerdes que dijiste este día? Fue horrible de cojones. El año pasado, mira, te voy a dar primero un año entero y luego te voy a dar un momento exacto. El año pasado, la Liga Española de Debate Universitario tiene una serie de torneos clasificatorios, 15 a lo largo de todo el año, y luego los ganadores de esos 15 torneos van a la final, a la gran final, ¿no? Como si fuera la Supercopa. Para clasificarnos a esa Supercopa teníamos que ganar uno de esos 15 torneos. Bueno, pues nos comimos 4 finales, 2 de ellas perdidas consecutivas, otro en semifinales, otro en semifinales, final perdida. Vamos, fue un show, porque que habíamos ido a casi la mitad de los torneos y todavía no nos habíamos clasificado. Entonces eso ya te puedes imaginar, pero un momento exacto, oye, en la edición anterior al Mundial que yo he ganado este año, yo ni siquiera pasé del primer corte. Entonces ahí ya uno ve, joder, de un año a otro, un año después era campeón del mundo en Argentina, en la primera edición que además se hacía fuera de España, y el año anterior ni siquiera pasé el primer corte. O sea que al final Brutal. Tienes que aprender a relativizarlo todo y de verdad que fue un golpe duro el año anterior, sí. Claro, te iba a preguntar justo a continuación, hablando ahora de logros, ¿cuál sería tu mayor logro? No solo entiendo que el de ahora, sino otro que tú recuerdes con especial cariño. El logro, es verdad, más importante sin duda ha sido el Mundial de Oratoria. Ese es el logro más importante. Pero sí que recuerdo con especial cariño cuando fui campeón de España escolar con el colegio. Yo creo que ahí lo recuerdo con especial cariño porque al final yo tengo muy buena relación con mi colegio. Estuve 15 años estudiando en mi colegio, en Rincón de la Victoria. Y empecé a debatir ahí y pasar de ser alguien que no tenía ni idea ni de lo que estaba diciendo en el primer debate a que con compañeros y amigos de toda la vida fuimos campeones de España. Hombre, pues la verdad que le tengo un especial cariño a ese recuerdo de haber sido campeón con el colegio. Espero que si vengo dentro de un año y medio haya sido campeón de la Liga Española de Debate Universitario y ese sea ya el gran premio. Va de la mano también. Hemos hablado de logros, hemos hablado de fracasos y ahora hablamos de retos. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor reto al que te has sometido? El mayor reto al que me he sometido ha sido, a lo mejor no es la respuesta que esperas, pero ha sido luchar conmigo mismo. Luchar conmigo mismo. Y te voy a decir por qué. Cuando yo entré en la universidad, mi universidad, comillas, era de los grandes clubes de debate en España. Era la gran referencia, con campeones del mundo hacía 2 o 3 años. O sea, era la gran referencia. Una de los elementos por los cuales yo elegí mi universidad era por el club de debate, ¿eh? O sea, no solamente por la universidad, por el grado, era por el club de debate y lo elegí por eso, en gran parte, ¿no? Cuando yo llegué con el COVID, es verdad que yo no encajé muy bien en la gente que había en el club, fue una situación, un momento un poco complicado y el reto fue no venirme abajo en un mundo en el que para mí lo era todo, porque para mí el debate era incluso mucho más importante que la carrera que estaba estudiando, y no venirme abajo. Yo incluso tuve que irme del club de mi universidad a debatir con la Universidad de Málaga para al final volver, ¿no? Y ahora estoy aquí, pero para mí el reto ha sido no venirme abajo en aquel momento y tirar la toalla con el mundo del debate. Toma ya. Va también de la mano. A ver cómo te hago esta pregunta. De toda la trayectoria, has hablado de luchar contigo mismo también. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje? De todo lo que has aprendido. Mi mayor aprendizaje ha sido, de verdad, aprender a perder. O
O sea, mi mayor aprendizaje ha sido aprender a perder. Gestión del fracaso que comentabas antes, ¿no? Sí, viene a colación con lo que te decía antes, pero en mi caso yo soy una persona hipercompetitiva, una persona que yo me di cuenta hace mucho tiempo que del fútbol no iba a vivir y eso estaba claro, y pasé del fútbol al debate. Yo me di cuenta que el debate pues se me daba bien porque a mí siempre me ha gustado comunicar, era una actividad que a mí me gustaba y que me veía feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, cuando en una actividad en la que tú te consideras muy bueno y te consideras un crack absoluto, te vienen palos, te han dado un palo y te piensas que ya luego viene la zanahoria, ¿no? Y viene otro palo, y después de ese palo viene un tercer palo, y esto es así muchas veces. Aprender a gestionar ese fracaso en una cosa en la que tú te consideras muy bueno, no voy a decir el mejor porque eso es muy complicado, pero que te consideras increíblemente bueno y te vienen palos y palos y palos, eso cuesta mucho, ¿no? Y evidentemente uno tiene que aprender a gestionar eso, porque si no, nunca llegarías a tener los éxitos. Y en mi vida, por suerte, tengo muchos títulos, muchos diplomas, que es verdad que también han satisfecho esa parte de mí hipercompetitiva de ganar diplomas, ¿no? Pero si no hubiese sido capaz de aprender a gestionar los fracasos, que han sido muchos, habría sido imposible. Nos has hablado también antes de cuando te pusiste malo en Argentina, estuviste 48 horas pasándolo mal. Seguro que tienes un montón de anécdotas más en el mundo del debate que contarnos. Quería de nuevo que nos destacases una de ellas, para ti, la que creas tú que es más... Sí, vamos, yo te digo una clarísima que no me olvidaré jamás. El día antes de yo debatir por primera vez, pero por primera vez yo no había tocado un torneo de debate nunca en mi vida. El día antes no se me ocurre nada mejor que hacer que irme con mi vecino Dani, al polideportivo al lado de mi casa. Y no se me ocurre nada mejor que hacer que creerme un poco Iker Casillas y me reventé el pie, pero vamos, de forma increíble, me reventé el tobillo. Me fui al centro de salud, el día antes del torneo me fui al centro de salud, me vendaron el pie. Claro, el día siguiente cuando me levanté tenía el pie tan hinchado y la venda tan grande que no me cabía el zapato. Entonces yo cogí y fui al torneo con la venda, una media de mi padre de color azul marino y zapatillas de la casa. Y mis primeros 3 debates de mi vida fui con el tobillo vendado, con una media de mi padre y en zapatillas de la casa. ¿Y qué tal? Bueno, aquí estoy, o sea que no fue mal. Por suerte no valoraban los pies, pero... No se fijaron en el pie, ¿no? Pero yo esperaba que empezaba antes de los debates, les decía, es que estoy lesionado, tal, no es porque me crea que estoy en mi salón, ¿no? Pero sí, ¿no? Esta es una anécdota de que vamos, antes de empezar ya empezó la cosa regular. Con el pie izquierdo, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. Joder. Venga, ya terminando ahora sí la parte personal, quería entrar ahora, también fuera del mundo del debate, proyectos personales. Fuera del mundo de formación, fuera del mundo del debate, ¿tienes algún proyecto personal que tú estés desarrollando que quieras contarnos? Yo ahora mismo estoy sumergido en algo, pues evidentemente está dentro de mi mundo, pero que no es que yo compita, sino que yo organizo. Ahora mismo estoy sumergido en la organización del Andalucía Speech Forum, que es un proyecto que se escapa un poco de las fronteras del debate. La idea es juntar cada año en Málaga, en mi tierra, a aproximadamente los 100 mejores alumnos de toda Andalucía de ESO y bachillerato. Los mejores alumnos se van a juntar todos allí en Málaga para, mientras debaten, que por supuesto es un elemento competitivo, que será, todos se pelean ahí para ver quién debate mejor, pero un elemento que es verdaderamente el importante, un elemento formativo. Y lo que quiero es que durante 4 días vengan políticos a darles charlas y que ellos hablen con los políticos, vengan empresarios que hablen con los chavales, que vengan también personas a darles formaciones, que vengan emprendedores, que venga gente de la sociedad civil, que vengan tiktokers, instagramers, o sea, que descubran un poco el universo increíble en el que se van a meter dentro de unos años cuando entren en la universidad, y que durante esos 4 días ellos vayan haciendo propuestas y planteando reformas que ellos piensan que se tiene que hacer, y cada año plasmarlo en un decálogo de propuestas para el futuro de Andalucía, que se enviará a gobierno regional, gobierno provincial, gobierno local, para que lo tengan en cuenta y que ellos sepan qué es lo que piden su gente, qué es lo que piden los alumnos. Todo ya. Y precisamente hablando de política, ¿no tienes pensado volver a tocar política después del Senado? Bueno, es que yo creo que la política es algo que te tiene que llamar. O sea, la política es algo que te tiene que llamar. Yo creo que uno tiene que desarrollarse como profesional, uno tiene que desarrollarse como persona. Yo he tenido la experiencia, estoy muy contento con la experiencia que tuve, pero yo creo que por ahora tengo que enfocarme en otro plano fuera hasta que llegue el momento de si se me necesita y si aporto dentro,
yo siempre cogeré la llamada porque a mí el universo político me encanta. O sea, yo estoy siempre disponible para que me llamen, para poder ayudar, y ahí estaré para coger la llamada siempre, pero por ahora centrarme, por supuesto, en acabar la carrera y en este tipo de proyectos que son los que a mí me hacen muy feliz desde la sociedad civil. A mí me sigue chocando, claro que sigues siendo estudiante realmente, ¿no? Claro. Sigues ahí. Última pregunta ahora sí, Alberto, de la parte personal. Tema de referentes. Tanto en el mundo del debate, en política, en general, en tu vida, ¿quiénes consideras que son tus principales 3 referentes? El primero, voy a decir, en el plano de la política, en el plano del debate, Albert Rivera. Yo creo que ha sido la primera persona que yo, digamos, reconocí en la tele como alguien el cual yo me quería fijar. Él fue campeón, de hecho, de la Liga Española de Debate Universitaria antes de que yo naciera. Y para mí había sido un referente absoluto. Luego, por supuesto, yo creo que mi abuelo siempre ha sido el gran referente. Yo sé que mi abuelo no pudo ser político, no fue político porque no pudo en la época que le tocó vivir, pero por mi abuelo corre sangre de político. Le encanta comunicar, le encanta el plano social, le encanta relacionarse con sus amigos. Todo el mundo le conoce en su barrio, y es como el deber ser de una persona que le gusta ese plano de las relaciones personales, que a mí me apasiona. Y luego el tercer referente, yo creo que mi madre. Mi madre es un gran referente, tendría muchos también mi padre, ¿no? Pero yendo aquí a este punto más personal, mi madre ha sido una luchadora siempre. O sea, ella ha sido capaz de ser autónoma, ser procuradora, tener a sus hijos, tener su trabajo, educarnos. Yo llegaba siempre, oye, los deberes, me ayudaba a mí con los trabajos, me ayudaba con los exámenes. Yo creo que mi madre ha sido una persona que ha intentado sembrar la semilla de encontrar ese equilibrio entre lo profesional, lo personal, ser siempre independiente, ser autónomo, pero al mismo tiempo valiente. Yo creo que esos son 3 referentes que te dejo ahí que para mí han sido importantes en mi vida. Pues Alberto, ahora sí pasamos a la última parte del podcast, esta parte de cierre. Vamos a empezar primero con las preguntas de la audiencia. Te aviso, son totalmente diferentes entre sí. Voy a empezar con la más seria, ¿vale? Creo que aquí me dejó uno de tus alumnos la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas has dedicado en total al mundo de formación o al debate en lo que es formar al alumno? ¿Cuántas horas has podido echar mientras estudias encima? Entiendo. Pues mira, para que te hagas una idea, voy a intentar hacer el cálculo contigo, ¿vale? Es verdad que no ha cambiado mucho desde el primer año, pero en tercero de carrera yo daba clase los lunes en un colegio, los martes en otro colegio, los miércoles en otro colegio, los jueves hacía doblete y hacía un colegio y luego otro colegio mayor, los viernes en otro colegio por la tarde, y luego probablemente también el fin de semana tenía un torneo, muy probablemente. Entonces tú calcula cuántas horas pueden ser eso todas las semanas de un curso entero. Es verdad que eso ha ido fluctuando un poco, depende del curso en el que estaba, ¿no? En primero de carrera no daba las mismas clases que doy ahora, o no tenía la misma calidad de formación que les puedo dar ahora que las que podía dar en segundo de carrera, ¿no? Pero es que yo creo, sinceramente, que he dedicado más horas de mi tiempo a formar personas que a la carrera. Ya ves, totalmente. Ahora, la siguiente pregunta, no sé cómo hacértela. Te la han dejado así, ¿vale? Para mí es como la del véndeme el boli, vale, pero la voy a cambiar un poco. Aquí me dejó Carlos, dice, convénceme de que soy un dinosaurio. ¿Serías capaz de convencerle de que soy, o yo o él es un dinosaurio? ¿Cómo lo harías? Mira, no lo voy a hacer, te voy a explicar cómo habría que hacerlo. Vale. Que creo que puede ser hasta más útil. Lo primero que hay que encontrar es una característica que puede tener un dinosaurio que también pueda tener una persona como puede ser Carlos. ¿Vale? Una característica de ese dinosaurio pues puede ser, no sé, me lo invento, fortaleza, ¿vale? Entonces tú empiezas el discurso diciendo, vamos a ver, si nosotros pensamos en un dinosaurio, y probablemente de todo el abanico que tenemos de posibilidades para definir un dinosaurio, la fortaleza. Un tío o alguien fuerte, alguien que tuvo que superar, que llegara un meteorito y reventara toda la Tierra, y ahí está. Verá que acabaste muriendo, no pasa nada, como tú te morirás, Carlos. Pero ahí está, ¿no? Entonces esa característica que puede tener el dinosaurio y luego vinculársela a esa persona. Es imposible que yo te convenza de que tiene un dinosaurio, de que seas un dinosaurio, porque evidentemente no lo eres. Pero la forma en la que habría que hacerlo es eso. Seleccionas una característica que tiene el dinosaurio y se la vas incrustando a esa persona. Igual que tú cuando vendes un boli, no vendes el boli, vendes algo que te consigue, que te da el boli. Si tú vendes una papelera, no vendes la papelera, vendes el orden.
El orden. ¿Qué es lo que te da la papelera? Orden. La posibilidad de ser limpio, de ser ordenado. ¿Qué consigues con limpieza y con el orden? Por ejemplo, tener tu mesa lista para estudiar. O sea, tú no estás vendiendo el objeto, sino estás vendiendo lo que puedes conseguir con el objeto, y que ese algo tiene que ser una cosa que interesa a la persona. Joder, qué bueno. Totalmente. Y la última, y esta me parece, la voy a retocar porque me parece muy breve, y literalmente creo que dejo aquí Carla una pregunta, que es, no sé si era ¿cuándo vas a ser presidente o cuándo vas a formar tu propio partido político? Pues, primero de todo que ser o no ser presidente del gobierno no depende de mí, ni de Carla, ni de ti, ni de Carlos tampoco. Ni de Carlos, ni de los dinosaurios, no depende de nadie. No, yo siempre he dicho lo mismo, o sea, al final a mí la política me encanta, la política me apasiona, yo ya estaba en el mundo de la política, pero uno puede pretender entrar en política para ser presidente del gobierno o para ser presidente de su comunidad de vecinos, ¿no? Uno tiene que entrar en política para ayudar. Y esa es la responsabilidad que uno tiene. Yo creo que cuando uno es político uno tiene que estar ahí porque verdaderamente es útil para el ciudadano. Yo quiero ser siempre lo más útil posible para el ciudadano y para servir a la gente. ¿Eso quiere decir que lo tienes que ser o solamente puedes ser útil desde la presidencia del gobierno, durmiendo en tu colchón o cambiando colchones allí en Moncloa? No, uno puede ser útil desde muchas formas. Por eso, cuando antes te hablaba de servir al público, yo creo que la docencia es una forma también de hacerlo, sin llevarte probablemente todos los sinsabores que te deja la política. Entonces, yo no pretendo ser presidente del gobierno porque ser presidente del gobierno es la única forma que tienes de ayudar a la gente. No, a mí me gustaría estar en política porque verdaderamente ahí tienes un altavoz importante para poder ayudar a la gente y para poder cambiar las cosas. Ahora, no tienes que ser presidente del gobierno y dormir en el Palacio de la Moncloa y volar en el Falcon y utilizar el Super Puma para ayudar a la gente, ¿eh? Y lo del partido político, pues bueno, por ahora estoy viendo dónde estoy. Totalmente. Antes de despedirnos, Alberto, vamos a entrar en lo que se llaman los minutos de gloria que te he explicado antes. Quiero que dediques 1 o 2 minutos a contar al espectador, a la audiencia, un consejo, algo que tú crees que deberían escuchar sobre el trabajo, sobre la vida, sobre comunicación, sobre debate, sobre ídolos, lo que tú quieras. Tienes totalmente libertad durante 1 o 2 minutos para decir lo que quieras. Pues voy a deciros un consejo que a mí me ha servido, y es: hay que ser curioso en la vida. Curioso. Hay que ser curioso porque cuando muchos de mis alumnos me dicen, oye, y yo me he metido en debate porque me han obligado mis padres, ¿no? Es que a mí estoy aquí porque me han obligado. Digo, oye, vamos a ver, no lo entiendo. Tú tienes que ser curioso en la vida, porque cuando uno es curioso en la vida es cuando descubre las cosas que le gustan. Yo entré en debate, o mucha gente que conozco que ha entrado en debate, es porque le parecía la típica americanada absurda de la televisión y a ver estos frikis, y al final ha acabado siendo su pasión. En la vida hay que ser curioso y hay que ser proactivo. Hay que hacer muchas cosas. Yo le tengo miedo al aburrimiento. Le tengo absoluta temor a tener una semana sin cosas que hacer, porque creo que hay que aprovechar cada día en tu vida. Hay que llenarse las cosas de actividades, hay que participar en todo lo que te pidan, hay que decir que sí a las cosas y hay que jugársela, hay que ser curioso, hay que aprender y hay que hacer muchas cosas en la vida. Porque si uno de verdad, yo pienso, cuando el día que me jubile, que todavía queda mucho, si algún día me jubilo, echo la vista atrás y digo, Dios mío, me han quedado muchas cosas por hacer y me han quedado muchas entrevistas que he dicho que no, podcasts a los que me han invitado he dicho que no porque no me apetece. Oye, hay que participar en todo, hay que ser proactivo y hay que ser curioso, porque solamente la gente que hace cosas es capaz de cambiar las cosas. Joder, pues millones de gracias, Alberto, de nuevo por haberte pasado. Quiero que nomines, y esto es lo único que no te he explicado antes de empezar el podcast, que nomines a una persona a la que te encantaría escuchar, sea en este podcast o en otro, que tú dijes, me encantaría escuchar a esta persona delante de un micrófono diciendo o respondiendo a las mismas preguntas que yo. Pues mira, me gustaría escuchar aquí a mi amigo Pablo Garrido. Que el tío no solamente es que tiene una carrera universitaria de locura, sino que ha estado trabajando con Red Bull, ha estado de prácticas allí en Austria, un deportista de élite cuando estaba en el colegio, y yo creo que puede ser una persona que a la gente le guste mucho, le interese mucho y que seguro que te va a dar respuestas muy, muy chulas y curiosas, como ya te he dicho antes, que yo sin duda me lo voy a ver. Pues no sé cómo se sentirá el oyente. Yo desde luego hoy he aprendido muchísimo sobre comunicación, oratoria. Seguramente lo acabo aplicando aquí en el podcast o en todo, en el mundo privado, en todo.
Así que de nuevo, Alberto, millones de gracias por haberte pasado. Gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Y muchísimas gracias de nuevo, Alberto, por haberte Gracias a pasado. vosotros y a ti, Tony. Un abrazo.